Te comentábamos al comienzo del programa que vamos a hablar de este tema que compete de manera directa a integrantes de la comunidad universitaria, pero que también nos parece que compartirlo con la audiencia da cuenta de prácticas, de modelos, de experiencias sobre cómo se comporta el sistema, cómo se puede avanzar hacia cambios en distintos niveles del Estado. Estamos hablando del proyecto presentado por la Unidad Central de Políticas de Género de la universidad y que propone cambios con el objetivo de armonizar la normativa de acuerdo con la legislación vigente. Una de las particularidades que tuvo esta presentación, o sea, cómo adaptamos las normas de una universidad que tiene más de 400 años a este contexto de igualdad de género. Ustedes recuerden que las universidades cuando fueron creadas ni siquiera contaban con la presencia de las mujeres. Las mujeres estábamos excluidas de esos espacios. Por eso esta adaptación requiere de una construcción muy participativa de esta propuesta. El documento inicialmente presentado por la UNICPG y redactado por las abogadas Mariela Puga y Romina Escocosa, coordinadas por Analía Barrio Nuevo, se fue nutriendo de aportes de diferentes actoras centrales en la vida universitaria. Por eso algunas de las voces que participaron en esa construcción vamos a convocarlas hoy. Entre ellas la voz de una persona que queremos mucho, que integra también la mesa de áreas de género de la universidad. Se trata de Patricia Morey, a quien vamos a escuchar a continuación. Debo decir que es una gran alegría de fin de año que se haya aprobado en el Consejo Superior la modificación al Reglamento de Investigaciones Administrativas. Es un éxito en sí mismo que haya sido aprobado por unanimidad. Y también es muy importante el proceso colectivo y deliberativo que involucró a muchas personas por un largo tiempo. Me parece que hay que recordar primero el origen de esta modificación. Los reglamentos demostraron no contemplar la variedad de situaciones de violencia dentro de la universidad y se tomó conciencia de que era necesario cambiarlos para poder impartir mejor justicia y además de manera más eficaz. Entonces recibimos la invitación de la Unidad Central de Políticas de Género para pensar las modificaciones necesarias. En este año de aislamiento, de enfermedad y de miedos, nos comunicamos por medios electrónicos para pensar las modificaciones. Nos reunimos periódicamente con el colectivo de filósofes feministas y con el conjunto de los espacios de género de la universidad. Fueron largos meses de lectura, de investigación sobre los nuevos paradigmas de justicia con perspectiva de género. Fue una construcción colectiva guiados por dos abogadas prestigiosas con gran conocimiento de la ciencia jurídica. En sí mismo, el proceso fue ganancia. Fue un tiempo para reflexionar, concentradas en cómo impartir justicia a la mayor cantidad de personas, con celeridad y con respeto. Quedaron temas pendientes que creo tendremos que seguir analizando, pero las modificaciones sustanciales están aprobadas. Especialmente creo que este nuevo reglamento muestra el avance en la conciencia de los miembros de la universidad de los derechos de género y en sí mismo es preventivo ante las discriminaciones y violencias de todo tipo. Patricia es doctora de Filosofía, directora alterna del Doctorado de Género del Centro de Estudios Avanzados. Es una pionera feminista en los estudios de género de la universidad. Ella nos hacía estos aportes. Ustedes fíjense que son discusiones que en este caso tienen lugar en la universidad, pero cuando hablamos de la identificación, la desnaturalización de las violencias, los trámites de prueba, o sea, hay toda una serie de discusiones que yo creo que van a nutrir los distintos ámbitos en donde nos estamos preguntando por una nueva forma de mirar la justicia. Pero una de las mencionadas es Mariela Puga, quien es doctora en Derecho Constitucional, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, una de las abogadas que aportó desde el inicio al documento que fue presentado en el Consejo Superior de la Universidad. Entre las particularidades de la reforma del reglamento, Mariela nos habla especialmente de la adecuación a la perspectiva de género por el principio que rige la justicia transicional de género. Sobre este concepto le preguntábamos a la doctora Mariela Puga.
¿De qué se trata este sentido de justicia transicional de género? Yo tomé este concepto de un trabajo de una jurista joven, feminista argentina, cordobesa, Romina Reckers, aunque el concepto originariamente es de una filósofa inglesa que se llama Miranda Fricker, y para llegar a ello me parece que lo primero que supone, digamos, pensar procesos de justicia transicional de género es asumir ciertos hechos y reconocer ciertos hechos como injusticias epistémicas de género. ¿A qué me refiero con esto de injusticia epistémica de género? Bueno, por un lado, supone reconocer que ha habido históricamente un déficit de credibilidad que ha sido sufrido por mujeres y por minorías sexogenéricas, ¿no? Que son víctimas usuales de este tipo de infracciones. Entonces, una vez que reconocemos esto, las reglas procesales aparecen como un problema, porque las reglas procesales tradicionales que no reconocen ese déficit se transforman en obstáculos de acceso a justicia de hecho para estos reclamos. El desafío, entonces, de los nuevos procedimientos es buscar otros equilibrios en la investigación que permitan seguir garantizando la presunción de inocencia de las personas denunciadas por un lado, pero sin que esto sea una barrera infranqueable para las personas que son víctimas o que han sufrido este tipo de injusticia epistémica histórica. Por otro lado, hay otro tipo de injusticia epistémica del que ya somos más todos responsables, por decirlo así, que es este déficit interpretativo que tenemos como comunidad con respecto a el tipo de experiencias de violencia, acoso y discriminación, ¿no? O a distintos tipos de violencia, acoso y discriminación. Y este déficit interpretativo puso en desventaja de alguna manera a las personas víctimas en cuanto a la situación de tener que hacer inteligibles sus experiencias, ¿no? Porque sus experiencias particulares de violencia, acoso y discriminación en general no aparecen fácilmente conceptualizadas en los códigos de infracciones. Entonces, aquí el desafío es hacer a las instituciones sensibles a ciertas violencias que están naturalizadas, a ciertos debates vedados, de alguna manera que las instituciones empiecen a deconstruirse a sí mismas a partir de la voz de las víctimas y de alguna manera con esto buscar atender estas nuevas demandas de prevención y de reparación de víctimas que son demandas de la legislación nacional. Entonces este es el marco interpretativo con el que nosotros asumimos esa legislación nacional a los fines de ajustar la reglamentación de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos marcaba la doctora Mariela Puga que la justicia transicional de género tiene marcos normativos que son los que ha asumido nuestro país, como la Ley 26485, la Ley de Víctimas, la Ley de Identidad de Género, la Ley contra la Discriminación, distintos tratados internacionales, como por ejemplo y centralmente la Convención de Belén do Pará. Pero también Mariela nos advertía sobre la gradualidad de las transformaciones. Este marco de justicia transicional es una manera para nosotros de dar sentido a los cambios que se propone, a los cambios procesales sobre todo, y de énfasis en un nuevo sistema que tabula infracciones por un lado, pero que también supone un proceso de investigación y sancionatorio que incluye tanto los intereses de las potenciales víctimas como el resguardo, de alguna manera, las garantías procesales de los potenciales denunciados o les potenciales denunciados, y que se ajusta o que pretende ajustarse a las características de conflictos como la violencia de género y de discriminación. Una vez que asumimos que existen estas injusticias epistémicas y que ellas constituyen y constituyeron por largo tiempo obstáculos serios al acceso de la justicia, superarla no es algo que va a ocurrir de un día para el otro, sino es un proceso que esperamos que sea virtuoso, y para ese proceso, para mover ese proceso, es que este reglamento tiene reglas que nosotros entendemos son de carácter transicionales, o sea, son reglas que están dirigidas a mover los procesos institucionales hacia el norte, de dejar atrás las injusticias epistémicas de género, garantizar el acceso a justicia administrativa de violencia y de discriminación a partir de ello. Esa es la expectativa, ese es el marco teórico desde el que partimos y desde el cual debería leerse cada una de las reglas, de estas 50 nuevas reglas de procedimiento que hemos incluido en la reforma.
Otra de las voces y miradas que aportaron desde la lectura y las recomendaciones, porque conocen más que nadie el sistema administrativo de la universidad, son quienes integran la Dirección de Asuntos Jurídicos de nuestra casa de estudio. Para ello convocamos al doctor José Emilio Ortega, a quien le preguntamos cómo fue ese proceso y de qué manera aportó esta Dirección de Asuntos Jurídicos. Por indicación del querido director del área, el doctor Marcelo Ferrer Vera, trabajamos en una serie de proyectos vinculados a la reforma del reglamento disciplinario, intentando incorporar la perspectiva de género. Por suerte, dentro de los muchos proyectos que había, llegó uno muy amplio, muy abarcador, propuesto por la Unidad Central de Política de Género, que gozaba de un consenso muy significativo. Desde la dirección tratamos simplemente de aportar algunas cuestiones vinculadas a la técnica legislativa, porque había un análisis de fondo muy sólido que había trabajado el equipo de la doctora Escocosa, y bueno, estamos muy contentos por el resultado final. A quienes hemos trabajado en el tema y a los colegas del área con las que hemos intercambiado ideas, estamos muy conformes porque hemos podido aprender a reflexionar con perspectiva de género y capacitarnos en diferentes temas. Para ello también es muy importante todo el trabajo que hace la Unidad Central de Política de Género en el marco de la Ley Micaela, con lo que realmente estamos muy orgullosos y muy satisfechos por haber sido parte de esta iniciativa. Les agradecemos mucho a la gente que se ha sumado a esta primera mirada sobre la modificación del reglamento de la Universidad Nacional de Córdoba. Les estamos compartiendo este trabajo, este proceso, pero también algunos datos de la Defensoría de la Comunidad Universitaria que nos indican que entre los años 2016 y 2020 se iniciaron 79 expedientes sobre temas vinculados a situaciones de violencias de género o discriminación, de los cuales solo 58 tuvieron sumario. De esos 58 sumarios, 14 recomendaron sanciones, 16 se absolvieron y quedaron pendientes 26 sumarios sin resolver. Entre las causales de la absolución, las más usuales son, por ejemplo, la falta de pruebas, la falta de ratificación de la denuncia en este tipo de casos, y también en la inmensa mayoría de los sancionados, 14 son estudiantes, y algunos de los sumarios que se encuentran en trámite tienen una antigüedad de 26 meses. Por estos datos es que es tan importante estas transformaciones que puedan responder al principio de celeridad que propone el plan de acciones entre algunos de sus lineamientos.